Nuestro tema de hoy: ¿qué idioma habla Dios? Hoy en nuestros días hay 7000 lenguas vivas en nuestro planeta, de los cuales 2500 lenguas están en peligro de extinción, y el continente con mayor diversidad de lenguas es Oceanía. Cuando Dios creó el mundo, por razonamiento humano, tuvo que haber un solo idioma. Si hubo un solo idioma, ¿cómo es que el día de hoy tenemos más de 7000 lenguas? ¿Y cuál fue el primer idioma que hablaron los primeros hombres en la Tierra? Según los datos arqueológicos, podemos decir que la lengua más antigua hablada por los hombres es la lengua sumeria. Esta lengua se remonta al menos a 3500 años antes de Cristo. Entonces, según estos hallazgos arqueológicos, ya podemos afirmar que Adán y Eva hablaban en la lengua sumeria. Para poder dar una respuesta exacta y comprobada, vamos a investigar con más exactitud, para lo cual nos vamos en las escrituras bíblicas y comprobar cuál fue el idioma de Adán y Eva. En el libro de Génesis, capítulo 11, los versículos nos relatan que hasta ese momento se hablaba una sola lengua y que Dios los confundió su lenguaje y enseguida cada hombre empezó a hablar diferentes idiomas. En Génesis capítulo 11 y versículo 7 dice: Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 9: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La Biblia en Génesis capítulo 11 nos habla de una construcción titánica de aquel entonces. En el versículo 1 dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 4: Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Según las escrituras bíblicas, hasta antes de la Torre de Babel, solo se hablaba un solo lenguaje. Entonces, ¿cuál fue ese único idioma? ¿Fue acaso el idioma de Adán y Eva el sumerio? Investiguemos un poco más para llegar a una conclusión exacta. Leemos en Génesis capítulo 12 y versículo 1. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En este versículo estamos observando que Dios se comunicaba con Abraham. ¿Y cuál idioma usaba Dios para conversar con Abraham? Al parecer le dimos al blanco con la respuesta, pues sin duda alguna el idioma de Adán y Eva es el hebreo. Para afirmar nuestro argumento, sustentamos nuestros dichos con más textos bíblicos. Veamos en Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora sabemos que Adán y Eva hablaron en hebreo, y ese idioma lo transmitieron a toda su generación hasta el último de sus días. Después de Adán era Noé, y luego Abraham, y ellos tenían una sola lengua, y su descendencia también hablaron una sola lengua. Tanto como Noé y Abraham tenían una lengua heredada por sus antepasados. Y en la Biblia estamos viendo que Dios constantemente se comunicaba con ellos. Y aquí podemos reafirmar que este linaje de Adán y Noé hablaban en hebreo. Por lo tanto, Dios mismo tuvo que enseñarlo y comunicarse con ellos en lengua hebrea. Por lo tanto, Dios mismo tuvo que enseñarlo y comunicarse con ellos en la lengua hebrea. Volvemos en el primer hombre Adán. Como él hablaba en hebreo y se comunicaba con Dios, entonces con toda seguridad el idioma oficial de Dios es el hebreo, porque Dios los creó a ellos y tuvo que enseñarlos su propio lenguaje. Ahora sabemos que Dios en el cielo usa la lengua hebrea,
Vamos a desclasificar por qué la existencia de tantos idiomas en el mundo, si al principio solo hubo un solo idioma. Lo explicamos a continuación. Según los textos bíblicos, en Génesis dice que Dios confundió el lenguaje de los hombres en plena construcción de una torre llamada Babel. Hasta ese momento, la humanidad hablaba solo un lenguaje y vivían en un solo lugar. Veamos el texto bíblico en Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Los versículos en la Biblia relatan de una torre muy colosal, de una construcción tan alta que diseñaron para que la cúspide llegue a los cielos. Y esto enfureció a Dios, y Él descendió y paralizó la obra. ¿Qué tan cierto podría ser esta construcción? Según las investigaciones arqueológicas, no se encontraron vestigios de construcción de una torre gigantesca. No se halló pruebas del lugar de construcción. Al parecer, esta torre de Génesis es una metáfora, un símbolo de la arrogancia de los hombres contra Dios. Probablemente en ese entonces todos los pueblos estaban con un solo pensamiento y una sola meta. Vamos a interpretar la Torre de Babel como una acción de coordinación de estos hombres para cometer una gran abominación en contra de Dios, a lo cual en Génesis compara el grado de magnitud de sus pecados con un gigantesco torre, pero que realmente no hubo una construcción física, sino más bien es una comparación de la abominación que estaban tramando realizar estos pueblos en contra de Dios. Probablemente la multitud de aquel entonces estaban elaborando sus propias leyes que eran humillantes para Dios. Leyes que eran denigrantes, muy aberrantes, leyes contra naturas y que eran desagradables en la presencia de Dios. Y la Biblia compara esta arrogancia con el tamaño de un gran torre de esa dimensión. Era el pecado de esos hombres y en efecto actuó Dios. Génesis capítulo 11 versículo 7 dice: Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Probablemente envió Dios su espíritu sobre estos líderes, y en consecuencia en los próximos días, cada quien empezó a actuar por cuenta propia, y empezaron las trifulcas, las discusiones, los malos entendidos, y por fin cada quien agarraron sus propios tribus y se marcharon a diferentes lugares, y así se esparcieron por todo el mundo. Pero ¿cómo es que aparecieron muchos idiomas si al principio se hablaba una sola lengua? Cuando cada tribu se fueron a diferentes lugares, llegaron a diversas zonas. Unos fueron a la sierra, otros a zonas tropicales, otros a la costa, otros al desierto, unos a climas templados, y cada tribu se asentaron en sus lugares de conveniencia. Cuando llegaron a zonas desconocidas, empezaron cada tribu a cambiar el lenguaje que hablaba sus padres. Por ejemplo, cuando uno vive en la sierra, tiene productos de la sierra y las conoce. Pero este mismo hombre, si viaja a la costa por primera vez, verá cosas que nunca vio, y al encontrar una concha del mar, al principio no sabrá qué es este producto. Pero como tiene la necesidad de comunicarse con su tribu, él pondrá un nombre a ese producto. Y allí empieza el cambio de la lengua original y nace otra lengua. Así, de esta manera, se añadieron diferentes nombres a diferentes productos. Y a lo largo de los años se fueron diversificando el idioma de cada pueblo. Y con ello nacieron diferentes lenguas en cada tribu. Haré un ejemplo cómo nace o se cambia un idioma. ¿Alguna vez ustedes oyeron cómo habla un extranjero cuando llega a un pueblo? Él no pronuncia como hablamos nosotros, sino que le da cierto tono a una pronunciación. Y es allí cuando empieza a diversificarse un lenguaje. Y así a lo largo de los tiempos, empezaron a nacer diferentes idiomas en diferentes pueblos. Como dijimos al principio, hoy en día hay como 7.000 lenguas registradas, de los cuales 2.500 están en extinción.
Pero como dice la Biblia, en los tiempos finales se decretará que se hable un solo idioma y haya una sola religión y un solo gobierno. Y nuevamente la humanidad empezará la construcción de una torre, hablando metafóricamente, como en los tiempos de Génesis. Y otra vez Dios Jesús vendrá para destruir esa megatorre de abominación. Y esta vez la destruirá para siempre, para toda la eternidad. Y habrá una nueva creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Véase en Apocalipsis capítulo 21. Después de todo lo ocurrido, continuará en adelante la nueva generación más allá de toda la historia. Y tal vez todos en el cielo volvamos a hablar en el idioma de Dios en hebreo. Alabado sea Jehová por siempre. Amén.